Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Buenas noches a todos. Deseo que la gracia de Jesucristo esté en vuestros hogares. Y también deseo que de una forma especial el Espíritu de Dios, al cual adoramos y al cual servimos, nos siga ministrando en esta noche para glorificar a Cristo sobre todo y sobre todos. Os mando un abrazo muy fuerte a todos mis hermanos, a todas mis hermanas que diariamente, fielmente, os conectáis para tener comunión y adorar al Rey de Reyes. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me concede de poder compartir en esta noche unos textos de las Escrituras y espero que a través de la palabra el Espíritu de Dios fortalezca nuestra fe y sobre todo nos dé esperanza en este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir. Me gustaría hablar y continuar la serie de mensajes que he estado predicando últimamente en la Iglesia sobre la persona y obra del Espíritu Santo, y aquel que tenga Biblia va a leer conmigo en el libro de Juan, capítulo 3, verso 3. Juan 3:3 dice: Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hace muchos años el renombrado evangelista George Whitefield predicó tantas veces sobre el texto que dice: os es necesario nacer de nuevo, que una persona de su iglesia y de su auditorio le preguntó: pastor, ¿por qué predica usted tanto sobre el mismo texto? Y la respuesta de Whitefield fue la siguiente: porque os es necesario nacer de nuevo. Por este motivo, porque no es lo mismo asistir a un culto que nacer de nuevo, alguien dijo en una ocasión que el diablo se ha llevado tanta gente al infierno desde los bancos de una iglesia como desde la baranda de un bar. Por eso Juan 3:7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En sí mismo, ¿qué es la regeneración o el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento no es el cambio de algo en el hombre, ni remover algo del hombre, sino es comunicar algo al hombre que el hombre nunca anteriormente había tenido. No es un acto de la voluntad humana en sí misma y no es producido por ninguna ordenanza en la Iglesia tal y como podría pensarse, o quizá piensen algunos, que es el pasarse por las aguas. El pasarse por las aguas es simple y llanamente la expresión externa de la realidad interna. Pero cuando alguien se pasa por las aguas sin haber nacido de nuevo, el pasarse por las aguas no significa nada más ni nada menos que darse un baño María. En muchas ocasiones, como bien sabemos, se ha añadido a la cultura de muchos el asistir a la iglesia y últimamente también el pasarse por las aguas sin haber tenido un encuentro personal con Jesús. A diferencia de este maldito virus que se contagia, la salvación no se hereda, no se contagia, no se compra y tampoco se cede. La salvación solamente se puede obtener cuando una persona, de manera intransferible y personal, acepta a Jesucristo como único Señor y Salvador de su vida. Da igual que alguien se pase por las aguas, si no ha nacido de nuevo, esa persona ni es salva ni pertenece a la Iglesia. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es la impartición de la naturaleza divina al corazón del pecador, haciéndolo una nueva creación según Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice la Biblia: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina.
Hay unos 85 pasajes en el Nuevo Testamento que declaran que un cristiano es una persona cambiada en virtud del hecho de haber recibido la misma vida de Dios. Tengo que decir que la regeneración es el fundamento sobre el cual está edificada nuestra total salvación. Sin la regeneración o nuevo nacimiento, no hay posibilidad de recibir ninguno de los otros aspectos de la salvación. La regeneración individual, hasta donde el testimonio de las Escrituras nos indica, es una provisión del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Los israelitas, sobre todo en base al pacto que tenían con Dios en el Antiguo Testamento, creían que la recepción de la vida eterna era una herencia a causa de su nacimiento físico como hijos de Abraham. Por eso en Lucas 10:25 dice la Biblia: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pues como israelita, él ya creía y pensaba, daba por sentado, que por el simple hecho de ser descendiente físico de Abraham, ellos ya tenían derecho a heredar la vida eterna. En su aspecto en el Nuevo Testamento, la regeneración se provee por el impartimiento de la naturaleza divina. La persona regenerada así viene a ser del mismo linaje de Dios, un heredero de Dios y coheredero con Cristo. No se puede demostrar que esta renovación espiritual, conocida por los del Antiguo Testamento, cualquiera que pudiera haber sido su carácter, resultaba en la impartición de la naturaleza divina, ser un coheredero con Cristo o ser colocado dentro de la casa y de la familia de Dios. Ese es el caso de Nicodemo, un santo perfeccionado bajo el judaísmo. Pero fíjense bien en esta verdad. Cristo le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo. Y este imperativo fue muy significativo. No fue dirigido a uno de la clase más baja de la sociedad judaica, sino a uno de sus gobernantes, que podría servir como supremo ejemplo a todo el que entrara en la realidad que proveía el judaísmo. Juan nos dice que una cosa nueva ha entrado en la esfera de los hombres. Por eso en el capítulo 1, verso 12 del libro de Juan dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A causa de la nueva naturaleza, un creyente en Cristo experimenta, primero, un cambio drástico en su vida. Segundo, un cambio drástico en su actitud hacia Dios. Y tercero, un cambio drástico en su capacidad de tener victoria sobre el pecado. Escuchen bien esto que voy a decir. La nueva naturaleza que Dios nos ha concedido y nos ha regalado está modelada en conformidad con la naturaleza de Dios mismo y es algo diferente de la naturaleza humana de Adán antes de pecar, la cual era completamente humana, aunque sin pecado e inocente. La nueva naturaleza, transmitida por Dios al creyente por medio de la regeneración, tiene cualidades divinas y anhela las cosas de Dios, aunque escuchen. Por sí misma no tiene el poder de cumplir sus deseos aparte del mover y la persona del Espíritu Santo. Esta nueva naturaleza da una nueva dirección a la vida y una nueva aspiración para alcanzar la voluntad de Dios. Quiero repetir esto, que esta nueva naturaleza que el Espíritu Santo nos ha impartido tiene cualidades divinas y anhela cumplir las cosas de Dios, aunque por sí misma no tiene el poder de cumplir sus deseos aparte del Espíritu Santo. ¿Cómo podría explicar esta verdad de forma didáctica y que todos lo entendamos? Todos sabemos lo que es una lámpara fluorescente. Pues la nueva naturaleza dada por Dios al creyente es como una lámpara fluorescente. ¿Cómo funciona una lámpara fluorescente? Es un tubo de vidrio que está lleno de gases de mercurio, neón y argón a baja presión.
Al dar el interruptor se produce una descarga eléctrica que ioniza los gases y elevan su temperatura, que favorece así la conducción de la electricidad. En ese estado se genera un plasma creado por la interacción de los gases y de la electricidad. Esto excita los átomos del vapor de mercurio, que emite la luz visible cuando salen de su estado de excitación. Por lo tanto, podemos decir que los gases que están dentro de la lámpara fluorescente dan luz, pero escuchen bien, no dan luz por sí mismos. Así es la naturaleza que el Espíritu Santo nos ha compartido. Se necesita dar el interruptor, esto es, la descarga eléctrica, para que todo el proceso lleve a generar luz. Por lo tanto, la nueva naturaleza que nos ha concedido el Espíritu Santo tiene cualidades divinas y anhela cumplir las cosas de Dios, aunque por sí misma no tiene el poder de cumplir sus deseos aparte del Espíritu Santo. Si no viene la descarga energética del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está en nosotros y obra todo esto, al creyente le es imposible dar luz y hacer nada, porque separados de él nada podemos hacer. En otras palabras, hermanos, antes éramos ciegos y ahora podemos ver. Antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos a las cosas espirituales. Siguiendo con las obras que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente, en el libro de Hechos capítulo 1, verso 5, dice la Biblia: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está hablando sobre la necesidad imperiosa de ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? La palabra bautizar significa inmersión. En los Evangelios, el bautismo del Espíritu se presenta como una obra la cual Cristo haría por medio de su Espíritu Santo como su glorioso agente. Esto fue anticipado en el libro de Juan capítulo 14, verso 20, donde Cristo dijo la noche antes de la crucifixión: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. La expresión vosotros en mí y yo en vosotros anticipaba la morada del Espíritu Santo en el creyente. El hecho de que el cuerpo del creyente en esta dispensación sea semejante a un templo donde vive el Espíritu Santo, nos ayuda a entender lo que significa el bautismo del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo. En la antigüedad, en el templo o en el tabernáculo, allí, en ese lugar, la presencia de Dios aparecía en una nube y se encontraba con el sumo sacerdote, que entraba una vez al año al lugar santísimo. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba con la sangre de un animal sacrificado y la rociaba sobre el propiciatorio del arca del pacto. En ese día especial, Dios les concedía el perdón al sumo sacerdote y a su pueblo. Hoy en día, hermanos y hermanas que me escucháis, no hay ningún templo. Por lo tanto, somos cristianos auténticos gracias al bautismo del Espíritu Santo. Es la obra por medio de la cual el Espíritu Santo introduce y coloca al creyente nacido de nuevo dentro del cuerpo de Cristo, el cual es la Iglesia, y es unido a Cristo, el cual es la cabeza de la Iglesia. Los creyentes cristianos son bautizados en Cristo. La palabra bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Se dice que el pecador es bautizado en el cuerpo de Cristo porque por la fe toma el lugar de la muerte con Cristo en el Calvario y se levanta con nueva vida en unión con Cristo. Por lo tanto, el bautismo por las aguas es un símbolo exterior de aquello que en realidad ha sido logrado interiormente por el glorioso Espíritu de Dios. Por lo tanto, en otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo es un acto de iniciación, entramos en la Iglesia, y de identificación, somos sumergidos, resucitados y glorificados en Cristo. El Espíritu Santo, no te olvides, es un don de parte de Dios para todos los creyentes.
Si alguien no tiene el Espíritu Santo, es indicio de que no es salvo, porque el bautismo y la morada del Espíritu es el sello y la manifestación de que esa persona pertenece a Dios. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no le pertenece a él. Por eso dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo no puede abandonar la morada de un creyente sin arrojarlo a su condición anterior de persona no salva. La habitación del Espíritu Santo en el creyente y la salvación del creyente son dos verdades bíblicas que están inseparablemente unidas. El que tiene al Espíritu Santo es salvo y el que no tiene al Espíritu Santo no puede ser salvo. En 2 Corintios 1:21 nos dice la Biblia: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por lo tanto, podemos hacer una pregunta muy interesante y didáctica. ¿Qué es verdaderamente la unción del Espíritu Santo? Creo que todos hemos llegado a escuchar a alguien predicando diciendo que no sabía lo que era la unción, pero que sí sabía cuando alguien no la tenía. Pero hermanos, las Escrituras nos muestran claramente cuando miramos atentamente a la palabra de Dios qué es la unción y qué debemos de saber sobre ello. Jesús en los Evangelios nada dijo de la unción cuando habló de que enviaría al Espíritu Santo en el maravilloso mensaje de Juan del capítulo 14 al 16. El apóstol Pedro, ni Santiago ni Judas escriben nada sobre la unción en ninguna de sus cartas. Tampoco el precioso libro de Hebreos menciona nada sobre la unción. Los únicos que hacen mención a la unción en el Nuevo Testamento, excepto las citas hablando de Jesús como el Mesías, como el ungido, son, hermanos, el apóstol Pablo en el verso que hemos leído y el apóstol Juan únicamente en su primera carta dentro de un contexto específico en 2 versos del capítulo 2. Para entender un poquito mejor qué es la unción, vayamos un poquito a echar un vistazo al Antiguo Testamento a vista de pájaro. Unción en el Antiguo Testamento era el resultado de derramar aceite sobre ciertas cosas o personas para separarlas, que esto es consagrarlas a Dios o para Dios. Fijaos hasta qué punto se podía hacer esto y lo que significa la palabra unción o ungido. En Isaías 45:1, hablando el Señor de un inconverso, dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Otra versión todavía hace que cuando la leyamos nos estremezcamos más. ¿Por qué llama el Señor a un inconverso su ungido? En la versión del Oso, en el capítulo 45, verso 1, dice: así dice el Señor a su Mesías, pues la palabra Mesías significa ungido, que transliterado al griego significa Cristo. A Ciro se le da el título de rey ungido, se le da el título de Mesías en el capítulo 45 del libro de Isaías. ¿Y por qué dice esto la Biblia? Porque la unción en sí en el Antiguo Testamento era derramar aceite sobre ciertas cosas o personas para separarlas o consagrarlas para Dios o a Dios para que hicieran alguna función específica. Algunas de esas cosas que se podían ungir, esto es, consagrar o separar, no necesitaban tener cualidades morales. Por ejemplo, se podía consagrar vasos, copas, cucharillas,
cazuelas, porque cuando se derramaba el aceite se estaba consagrando, dícese, separando, dedicando para Dios. ¿Y por qué llama en Isaías 45 Jehová a Ciro, un rey inconverso y pagano, su Mesías? Ciro se le llama así por haber sido consagrado, escogido por la providencia de Dios como rey para cumplir sus especiales propósitos. En ese pasaje se subraya el hecho de que Ciro ha sido equipado para ser el instrumento de liberación del pueblo de Dios que estaba cautivo y esclavizado en Babilonia. Y como Dios le había escogido a él para liberar a su pueblo, por esto se le llama ungido y Mesías. Cuando un rey o un sacerdote era inaugurado en Israel, era ungido con aceite como símbolo del Espíritu de Dios que dirigiría su reino o su ministerio. En el Nuevo Testamento leemos que el Espíritu Santo ungió a Jesús para su ministerio. Esta unción, por eso se le llama el Cristo, que significa Mesías, el ungido. Esta unción del Espíritu Santo tenía como propósito equipar y capacitar a Jesús oficialmente para su ministerio público. ¿En qué aspectos? Primero, en su predicación. En el libro de Lucas capítulo 4 verso 18 dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Le ungió Dios para predicar. Es muy común pensar que las palabras de gracia que proceden de su boca fue el resultado de su propia grandeza inherente, pero Jesús las atribuye a la equipación, a la capacitación del Espíritu Santo, esto es, asunción. También el Espíritu Santo equipa y capacita para hacer sanidades y milagros, como dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Señor estaba con él. ¿Ves? Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. En verdad, fue el resultado del poder dado a él por el Espíritu Santo que pudo ejecutar los milagros. El Espíritu Santo le ungió, le capacitó, le equipó para hacer liberaciones. Por eso en Mateo 12:28 Jesús atribuye su habilidad de echar demonios al Espíritu Santo. Por eso dice: pero si yo, por el Espíritu Santo, echo fuera a los demonios. Entonces, según estos pasajes, ya tenemos una idea clarificada de qué era la unción en el Antiguo Testamento. Era equipar y capacitar para realizar y cumplir alguna tarea o ejercer un ministerio divinamente asignado. Pero, ¿qué significa la unción en los versos del Nuevo Testamento? Si examinamos el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y verso 27, dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y dice el verso 27: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros uno, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Por lo tanto, la unción tiene aquí dos características. La primera es que permanece en nosotros, y la segunda es que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. La unción, según el apóstol Juan, permanece en vosotros, dicho de otro modo, mora en vosotros, y no solo mora en vosotros, Iglesia del Señor, sino que ejerce una labor didáctica y de enseñanza al creyente desde el interior del creyente.
¿Y quién hace esa labor de morada y enseñanza al creyente desde el interior del creyente? En Juan capítulo 20, verso 20, capítulo 14, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. La expresión vosotros en mí y yo en vosotros anticipaba, por lo tanto, la morada del Espíritu Santo. ¿Y quién está realizando, Raúl, esa labor de didáctica, de enseñanza al creyente desde el interior del creyente? En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, la única persona, la unción que mora en nosotros, que está en nosotros y que ejerce una labor didáctica y de enseñanza al creyente desde el interior del creyente, solamente la hace una persona. Juan está manifestando y revelando que la unción del Espíritu del creyente es la propia persona del Espíritu Santo, que mora en el creyente y enseña al creyente desde el interior del corazón. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:21 nos enseña: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mirar el contexto donde Pablo coloca la unción. El que nos ungió es Dios y nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Como vemos claramente en 2 Corintios 1:21, la unción va conectada en el mismo contexto con el sello del Espíritu y las arras del Espíritu, lo cual nos lleva a leer en el libro de Efesios 1:13, que dice: y habiendo creído en Él, fuisteis sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, ¿qué es la unción? La unción es la morada y el sello del Espíritu en el creyente. La unción es la persona del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, la Iglesia. Como hemos explicado antes, la unción es el bautismo, la morada del Espíritu. Lo que en el Antiguo Testamento era un tipo, ha tenido su cumplimiento en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento simplemente expresaba una consecuencia de la morada del Espíritu, que era equipar y capacitar, pero no es su esencia, que era la misma persona del Espíritu viviendo en el interior del creyente. Por lo tanto, la capacitación actual está relacionada primero con la morada. Estamos capacitados porque el Espíritu Santo está en nosotros y mora en nosotros. Y segundo, la capacitación es una consecuencia de su morada, pero no su esencia. Su capacitación está íntimamente relacionada con la llenura del Espíritu, que es su dominio y control sobre nuestra vida. De ahí deriva el poder para vivir y servir a Dios, el fruto del Espíritu, los dones y el llamado. Porque el Espíritu Santo capacita al creyente para vivir una vida digna en el Evangelio por el único motivo porque el Espíritu Santo vive en el interior del creyente. Repito, la capacitación del Espíritu en fruto, dones y llamados es la consecuencia lógica de la morada del Espíritu en el creyente. Estamos en un tiempo que no tiene sentido cuando escuchas algunos mensajes, pues algunos predican como que hay que buscar la unción de tal forma como si fuera algo distinto a la propia persona del Espíritu Santo.
A veces escuchas algunos mensajes sobre que hay que tener unción o crecer en la unción y me da la impresión al escucharlos de que algunos hablan de la unción como un poder místico que necesitamos para ser victoriosos, felices y poderosos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña claramente. No debemos de buscar la unción, porque ya la tenemos, porque el Espíritu mora y vive en nosotros. Lo que la Biblia nos enseña y ordena es a estar constantemente llenos del Espíritu Santo. Eso no está relacionado, la llenura del Espíritu, con una imposición de manos, ni con la transmisión de superpoderes que otro ungido, entre comillas, de turnos te da, sino simplemente la llenura del Espíritu está íntimamente relacionada con la obediencia del creyente a la palabra de Dios y su sometimiento a ésta. Cuando alguien habla de la unción como un poder, como una aplicación que se usa y se utiliza para ser, para alcanzar, para tener y para poseer, ese tipo de mensaje no se diferencia mucho de aquellos que enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Por lo tanto, hay que dejar 4 cosas muy claras con respecto a la unción. Primero, como podemos ver, nada nos dicen las Escrituras de que algunos hijos de Dios tienen más unción que otros hijos de Dios. Porque si eres hijo de Dios, ya tienes al Espíritu Santo morando en ti. Por lo tanto, la unción, al ser el Espíritu y tener el Espíritu, todos tenemos la misma unción. Segundo, nada dice la Biblia de que existan niveles de unción. No existen grados ni niveles de unción. Tercero, tampoco dice la Biblia que solo los líderes, los predicadores, los apóstoles son ungidos. Todo creyente en Cristo está ungido porque es morada del Espíritu. Y cuarto, tampoco nos dice la Biblia que busquemos la unción, solo da por sentado que ya la tenemos por el mismo hecho de que ya somos hijos y el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo que el creyente tiene que buscar no es la unción, sino la llenura. Por eso dice la Biblia en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces la llenura del Espíritu? Es el Espíritu cumpliendo en el creyente todo lo que él vino a hacer o a ejecutar en ese corazón. Este ministerio representa 2 esferas diferentes de realización. Primero, en su lado negativo, es un freno al poder de los 3 grandes enemigos del cristiano, el mundo, la carne y el diablo. Segundo, en su lado positivo, el de la llenura, nace el poder para vivir y servir a Dios, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu y el llamado del Espíritu, porque el Espíritu Santo capacita al creyente para vivir una vida digna en el Evangelio. Vuelvo a repetir, la llenura del Espíritu puede definirse como un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y en la vida del creyente. Primero, y que quede muy claro, no es un asunto de adquirir más del Espíritu, sino más bien es al revés. Es un asunto de que el Espíritu de Dios vaya tomando control y dominio de mí. Yo no necesito más del Espíritu, sino más bien necesito que el Espíritu Santo vaya tomando más control de mí. Hay muchas oraciones que cuando oran por ti te dicen más, recibe, recibe. ¿Recibe el qué? Es una forma de orar sin fundamento escritural. No se necesita más de Dios, ni Dios nos puede dar más de su Espíritu. Escrito está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Otra versión dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitábamos y para que vivamos como Él quiere. Por lo tanto, es antibíblico pedir más del Espíritu, porque Él nos ha dado todo.
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él. En otra versión dice, a ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Y en Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Otra versión dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Y en Juan 3:34 dice, Dios no da el Espíritu por medida. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ese tipo de oraciones donde te menean la cabeza como que es una costelera y te están diciendo más, recibe, recibe, no es una oración bíblica, porque Dios no da el Espíritu por medida, porque Dios nos ha dado todo, porque estamos completos en Él. Y todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. No necesitamos más de Dios porque Dios ya está morando más dentro de nosotros. Entonces, Raúl, ¿cuál es el problema? Lo que dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 3, verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Él debe de tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Lo que está dando a entender es que no necesitamos más de Dios, porque estamos completos en Él. Él no nos ha dado el Espíritu con medida, y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dados. El problema no es que necesitemos más de Dios, el problema es que salimos demasiado en la foto. Hay demasiada carne en nosotros, y es necesario que Él crezca y yo mengüe. Por eso, el verso de Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí está reflejando Pablo una verdad, y es el dominio del alcohol en el hombre, con el dominio del Espíritu Santo en el hombre. No os embriaguéis con vino. Cuando una persona toma alcohol, el alcohol llegado a un punto es tan fuerte y tan alto en la sangre que hace que el alcohol domine al hombre. Por lo tanto, cambia su forma de hablar. Una persona que está bajo la influencia del alcohol ve de forma diferente, habla de forma diferente, piensa de forma diferente y con mucho respeto, anda de forma diferente. Es por esto que cuando los policías hacen un control de alcoholemia, una de las pruebas que le hacen a la persona, al conductor, es ande usted por esta raya. Y no puede. ¿Y saben por qué? Porque hay algo que está dominando su persona, y eso es el alcohol. El alcohol altera su forma de andar, su forma de hablar, su forma de ver, su forma de pensar. Lo que está diciendo Pablo es, permite que el Espíritu Santo domine tu forma de pensar, domine tu forma de ver, domine tu forma de hablar, domine tu forma de andar. Permite que el dominio del Espíritu Santo sea tan fuerte sobre ti que cuando estés lleno de él parezcas otra persona. Eso es la llenura del Espíritu. ¿Por qué ahora, hermanos, no estamos llenos? Escuchad, si eres creyente, eres morada del Espíritu, templo del Espíritu, pero por desgracia, en la llenura sí hay niveles. Y hay personas que me escuchan, incluso yo me incluyo entre ellas, que unos podemos estar llenos, dominados por el Espíritu y otros no. ¿Por qué hoy en día hay tan poca llenura del Espíritu? Mirad, hermanos, es por un motivo. Hay una profesión que se llama catador de vinos. Es el encargado de catar los diferentes tipos de vino para encontrar sus matices, sus sensaciones, sus olores. Prueba un poquito, lo pasa por la boca, por el paladar y juzga después de cada cata las características del vino y su calidad. Lo mira a trasluz, lo huele, ve sus matices, sus sensaciones, los diferentes tipos de influencias y de matices del sabor. Bueno, y una persona que se dedica a catador de vino, ¿nunca te has preguntado por qué esa persona nunca se emborracha? Si está igual toda la mañana probando vinos, los clasifica
los prueba, lo apunta, pero después, hermanos, lo escupe. Por eso nunca se ponen borrachos, porque lo que hacen es catar los diferentes tipos de vinos para encontrar sus matices, para sacar las sensaciones que transmite, los olores que tiene. Juzga el vino a la luz del sol para saber los matices y los rasgos de color, y se puede tirar toda una mañana o durante horas probando vinos diferentes, lo clasifica, lo escribe, lo presenta, pero ese vino jamás se traga, sino que se escupe. Por eso, hermanos, eso es lo que nos está pasando. Estamos escuchando muchos mensajes, estamos escuchando muchos predicadores, pero lo que estamos haciendo es catar los diferentes vinos, miramos los matices, la voz, las sensaciones, la presentación, la exposición, el vocabulario. Nos gusta cómo lo ha dicho, cómo no lo ha dicho, les damos incluso nota, tenemos el top de los 10 predicadores favoritos, pero lo importante que es la palabra, después de sacarle el sabor, la escupimos, y cuando la escupimos, hermanos, no produce en nosotros lo que el Espíritu Santo quería producir cuando la mandó a nosotros. Por eso puede haber una diferencia muy grande en el carácter y en la calidad de vida de los cristianos. Pocos, vuelvo a repetir, pocos hoy en día pueden caracterizarse por ser llenos del Espíritu. Esta falta, sin embargo, jamás se debe a una falla de parte de Dios en su provisión, sino que es una falla total y absolutamente que pertenece a nosotros. Creo que llevamos poco más de 40 minutos, pero creo que hasta aquí, hermano, hasta aquí el consejo de la palabra del Señor. Espero que este consejo te haya hecho bien al alma y que Dios bendiga tu vida y tu corazón a través de él. Os mando un saludo muy grande, un abrazo fraternal y que Dios os bendiga mucho. Iglesia del Señor Jesucristo.